Mis hermanos, como ustedes están viendo en pantalla, el título de este mensaje es acerca de el divorcio no es la solución. Hoy vamos a hablar, hermanos, de este tema de vital importancia porque qué triste es que la mayoría en la sociedad en la cual vivimos consideran que la solución del problema o de algún problema matrimonial, consideran ellos que la solución es el divorcio. Y es por eso que vemos eso en tendencia tan común, tan normal y tan popular en la sociedad en la cual vivimos, de que la mayoría se está casando para luego divorciarse y entre los que se divorcian para luego casarse. Muy contrario a la voluntad del Señor, muy contrario al diseño divino que nosotros encontramos en la palabra de Dios. Es por eso, mis hermanos, y todos los matrimonios aquí, tanto de creyentes y de amigos, que hemos hecho aquí una invitación para recibir esta serie de estudios, de clases que tienen que ver con este tema importante que es el matrimonio. Queremos invitarlos a todos a que, si estaba pensando que la solución es el divorcio, dé la oportunidad de recibir estas enseñanzas para que sea Dios contestando nuestras inquietudes, nuestras preguntas y ayudándonos a resolver cualquier tipo de problema. Porque con la ayuda de Dios todo es posible. Por lo tanto, mis estimados, vamos a estudiar hoy este tema de que el divorcio no es la solución. Aunque en cualquier problema es muy común mencionarlo, de que mejor darnos un tiempo, que mejor separarnos, que es mejor cada quien por su lado. Pero ¿es esto la solución de acuerdo a la palabra de Dios? Entonces, vamos a ver, estimados hermanos y amigos, vamos a ver que el divorcio no es la solución. Y en primer lugar, vamos a ver que no es la solución, porque vamos a ver primeramente que Dios no está de acuerdo con el divorcio. No está de acuerdo. La palabra de Dios dice que Dios odia o aborrece el divorcio, la separación, en otras palabras. Vamos a leer en la palabra de nuestro Dios este libro, Malaquías. Malaquías capítulo 2. Vamos a considerar Malaquías capítulo 2, versículo 16, y quiero darle lectura en una versión que se llama Nueva Traducción Viviente. Dice la palabra del Señor: Pues yo odio el divorcio, dice el Señor, Dios de Israel. Divorciarte de tu esposa es abrumarla de crueldad, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Por eso, guarda tu corazón y no le seas infiel a tu esposa. Mis hermanos, encontramos aquí estas palabras donde claramente se nos dice que Dios odia el divorcio, no está de acuerdo con el divorcio, aborrece, como dicen en otras versiones, aborrece el repudio, el divorcio, porque Mateo 19:6, claramente nuestro Señor Jesucristo, cuando le preguntan si es lícito repudiar a la compañera, a la esposa, por cualquier causa, el Señor Jesús enfatiza lo siguiente en Mateo 19:6. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Mis hermanos, dice la Biblia claramente que lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Dios no está de acuerdo con la separación, con el divorcio, con el repudio. Dios no está de acuerdo, mis hermanos, con esto. No es la solución que Dios quiere ofrecer a diferentes situaciones, problemas que suelen pasar en el matrimonio. No es la solución. Quiero aclarar, hermanos, en este punto,
que cuando digo divorcio es igual a repudio, separación o abandonar. La Biblia se usa de manera intercambiable cuando vamos a hablar del divorcio. En otras partes de la Biblia dice repudio, en otras partes dice separación o en otras partes dice abandonar, hermanos. Por lo tanto, no vayamos a caer en la confusión de que el divorcio bíblicamente hace énfasis a un divorcio legal según las leyes terrenales. Porque mucha gente cree que mientras legalmente no esté divorciado, piensa que está bien vivir separados con su cónyuge. Piensa que está bien vivir abandonando a su pareja, hermanos. Piensan que están bien porque dicen, estamos separados, pero no estamos divorciados, porque tienen la mentalidad de un divorcio legal. Pero de acuerdo a las escrituras, mis hermanos, el divorcio, según la Biblia, según la ley divina, se refiere al repudio, se refiere a la separación, se refiere a abandonar. Es lo mismo. No hay diferencia entre estos términos que aplican a la misma cosa, como lo vamos a ver en la palabra de Dios. Por ejemplo, Mateo 19:3 dice la escritura: entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? ¿De qué están hablando? Dice la escritura, ¿es lícito al hombre repudiar? Encontramos aquí la palabra repudiar. Entonces, ¿a qué se están refiriendo con la palabra repudiar? Está hablando de divorciarse, de separarse, hermanos. Tiene el concepto aplicado a la misma cosa del cual estamos hablando en este tema acerca del divorcio. Primera de Corintios 7:10, ¿qué dice la Biblia? Pero a los que están unidos en matrimonio, mando, dice el apóstol Pablo, mando no yo, sino el Señor. ¿Qué manda el Señor, hermanos? Que la mujer no se separe del marido. Aquí se usa la palabra separarse. Aquí se usa la palabra no se separe. Nótese de que no siempre vamos a encontrar la palabra divorcio textualmente, sino que en ocasiones vamos a encontrar la palabra repudio, en ocasiones vamos a encontrar la palabra separarse y en otras palabras también abandonar, que se refieren a lo mismo. Primera de Corintios 7:10 que dice, y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido y que el marido ¿qué? No abandone a su mujer. Haciendo referencia a la misma cosa, no se separen, no se divorcien, no hay que repudiar. Esa no es la solución. Por eso, hermanos, no caigamos en la confusión de que hoy en día hay muchas parejas diciendo, no nos pudimos entender, estamos separados, pero no divorciados, porque ya entendimos que el divorcio es aborrecible por Dios. No queremos caer en el divorcio todavía, pero ya estamos separados. A ver, ¿cómo puede decir que no está divorciado, pero está separado? Eso es jugar con las palabras, porque la Biblia no hace tal diferencia. La palabra de Dios no hace tal diferencia. Si usted está separado de su cónyuge, si usted está separado de su esposo, de su esposa, o abandonó a su pareja, o repudió a su pareja, para el Señor eso es divorcio, aunque todavía falte la parte legal, aunque legalmente no lo hayan hecho, pero delante de la ley divina, delante de la ley de Dios, cuando alguien repudia, se separa o abandona a su mujer, para Dios eso es violar la ley divina. Eso ya es divorcio y eso es desagradable a los ojos de Dios, hermanos. Y es que, hermanos, el engaño del pecado ha traído tanta confusión a la mente de muchas personas y no estamos tan lejos aún de los creyentes cuando viviendo en la misma casa,
muchos matrimonios de creyentes tienen el concepto de que, bueno, no vamos a llegar hasta el divorcio, piensan a la parte legal, pero ya están separados. Ya están separados. Ya lo mandaron por ahí a un cuarto aparte, diferente, porque están en problemas, están en pleitos y ya no se pueden entender y por allá está él y ya cada quien con lo suyo propio y ya nadie se mete con el uno y el otro, pero no nos vamos, dicen ellos, no nos vamos a divorciar legalmente para que no escandalicemos a los hermanos o a la sociedad o a los hijos o para no dar un mal testimonio de que estamos nosotros en contra del divorcio, no vamos a dar a conocer eso, pero ya están separados. Mis hermanos y amigos, si ya están separados, para Dios eso es un divorcio. Sí, aunque para la ley terrenal no lo sea, pero para Dios eso es un divorcio. Por eso estamos presentando aquí la palabra de Dios donde dice que repudiar, separarse, abandonar se refieren a la misma cosa, se refieren a lo mismo. Por eso, hermanos, no vayamos a caer en el engaño de ese pecado que va en contra de la ley de Dios porque desagrada a Dios, Dios lo aborrece, Dios lo odia, hermanos, y por eso, hermanos, no vayamos a caer en tal semejante situación. Hermanos, en segundo lugar, estamos hablando de que el divorcio no es la solución. Por lo tanto, separarse por cualquier causa es pecado, hermanos, por eso no es la solución. ¿Cómo piensa que la solución de un problema es iniciar otro problema? ¿Cómo cree que un problema en el matrimonio se solucione con un pecado? ¿Cómo puede pensar que, mis hermanos, la solución sea algo que Dios aborrece? Hermanos, si estamos entendiendo cómo Dios nos explica a través de su santa palabra que Él no está de acuerdo con eso, entonces de ninguna manera debemos pensar que el divorcio sea pues la solución a un problema. Al contrario, eso va a afectar más, va a empeorar más la situación. Como dice Mateo 19:3, en adelante. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? ¿Es lícito? ¿Es correcto que un hombre repudie a su mujer? Ya tenemos el concepto apropiado que repudiar, abandonar o separarse es igual a divorcio. Entonces, en otras palabras, si queremos leer ya entendiendo el concepto bíblico, es como decir, ¿es lícito al hombre divorciarse de su mujer? ¿Abandonar a su mujer? ¿Separarse de su mujer por cualquier causa? ¿Cuál es la respuesta del Señor? Versículo 4, vamos a leer aquí cómo dice en adelante. Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. ¿No han leído eso? Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Por esta razón, dice el Señor, ¿no han leído el principio? Que en el principio no ha sido permisible la separación. ¿No han leído eso? Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. A Jesús tal pregunta. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? ¿Por qué? ¿Por qué Moisés permitió esto o mandó esto? De alguna forma ellos están justificándose en Moisés, pero ¿qué dice el Señor? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Mas al principio no fue así. Y yo os digo, y ahí viene la clave, y yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, ¿qué va a pasar con la repudiada?
también adultera si se vuelve a casar. Hermanos, esto es muy serio porque a veces se piensa que el divorcio es la solución del problema y luego se divorcian. Hay muchos matrimonios, hermanos, que lamentablemente ya se divorciaron y pensando que eso fue la solución, cuando en realidad eso les va a traer más problemas. ¿Por qué? Porque al rato ella o él, que se divorciaron por cualquier causa, como dice el Señor, por cualquier causa, entonces dice la Escritura que si al rato ella se quiere casar o él, ambos, si se casan, van a cometer adulterio, porque es muy difícil que una persona que se separa por cualquier causa quiera quedarse en esa condición, no volverse a casar jamás, para no complicar el problema, para no ocasionar otro problema del cual ya sucedió, que fue el divorcio. Pero muy seguramente, mis hermanos, es que ambos van a querer contraer nuevamente matrimonio. Y si la causa fue que se separaron, hermanos, no por la excepción que dice el versículo 9. ¿Cuál es la única excepción que permite, como lo estamos leyendo en el verso 9, que permite en estos casos, mis hermanos, para que una persona se divorcie y se vuelva a casar? Dice la escritura, salvo por causa de fornicación. En otras palabras, a no ser por esta causa, la fornicación, la infidelidad, a no ser por esta causa, dice la Biblia, no tienen permiso para divorciarse. Y si lo hacen, pecan, porque el divorcio es pecado. Y si se vuelven a casar, vuelven a cometer otro pecado que se llama adulterio. Y van a vivir en adulterio el resto de sus vidas. ¿Y qué pasa con la repudiada? Si se vuelve a casar, también adultera, dice la palabra del Señor, a no ser, hermanos y amigos, a no ser que la causa que los separó haya sido la infidelidad. Porque déjeme explicarle, la única causa para repudiar y volverse a casar, como lo dice Jesucristo en Mateo 19:9, es por causa de fornicación. Y esta palabra, fornicación, como ya lo explicamos en la clase anterior, mis hermanos, la fornicación tiene que ver con el acto sexual ilícito. Y ya vimos en dónde aplica, hermanos. Por lo tanto, dice la Escritura en esta nueva traducción viviente, leyendo el mismo texto sagrado de Mateo 19:9. Y les digo lo siguiente, el que se divorcia de su esposa y se casa con otra, ¿comete qué? Comete adulterio, a menos que la esposa le haya sido infiel. En tal caso, entonces tiene permiso, tiene la autoridad del Señor de divorciarse y de volverse a casar si quiere. Pero solamente en tal caso o por tal causa, hermanos. Solamente eso dice la palabra del Señor. Sin embargo, si se separaron por cualquier causa, entonces si se vuelven a casar, cometen ¿qué? Cometen adulterio. Está de moda que hoy en día, como algunos ya saben, que por causa de infidelidad se pueden divorciar y se pueden volver a casar. Está de moda de que hoy en día esto lo están provocando. Por ejemplo, hay mujeres o también pasa en los hombres que lo provocan. ¿Cómo lo provocan? Empiezan a negarse en los deberes conyugales, empiezan a separarse por mucho tiempo, por otros asuntos y causas, o a veces llegan a separarse por un problema y están esperando quién de los dos falla, quién de los dos se vuelve a casar y piensa la parte, o por una parte piensa que si él se casa pronto, o ella piensa que la otra parte queda libre para casarse, porque dice, es que ya falló, ya cometió infidelidad. A ver, ya cometió infidelidad, pero esa fue la causa que los separó, o ya estaban separados y después sucedió aquello, la infidelidad, o lo que la Biblia dice aquí, adulterio. Es que tenemos que tener mucho cuidado al hacer un juicio
en algunos casos, porque hay muchos que dicen, es que mi esposo me fue infiel. A ver, sí, pero ¿esa fue la causa que los separó? No, ya estábamos separados, ya teníamos un año separados y de repente él ya no pudo estar mucho tiempo solo y tomó otra mujer. Ah, si ese es el caso, entonces él se fue a vivir en adulterio, pero también la repudiada, que es usted, también va a cometer adulterio si se vuelve a casar. ¿Por qué? Porque no fue la causa que lo separó. No fue la causa que la Biblia dice aquí. Ya estaban separados, ya estaban divorciados bíblicamente hablando. Ya había repudio, ya había abandono. Entonces, por eso requiere mucho cuidado, mis hermanos, amigos. Es un tema muy serio el matrimonio, no es cualquier cosa. Por eso los discípulos en el contexto decían, si esa es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse, porque entendieron claramente la seriedad que hay. Por esa razón, mis hermanos, el divorcio no es la solución. Mejor busquemos la solución que Dios a través de su santa palabra nos da para enfrentar las diferentes situaciones, circunstancias y problemas que van a venir en el matrimonio. No hay ningún matrimonio en la tierra que no vaya a pasar crisis, etapas difíciles. No hay ningún matrimonio en la tierra que no enfrente problemas y que no vaya a lidiar con ciertas situaciones. Pero hermanos, con la ayuda de Dios es donde vamos a aprender en esta serie de lecciones cuál sería entonces la solución bíblica de parte de Dios. Pero bueno, estamos aquí en este mensaje, en este momento, viendo que el divorcio no es la solución. Separarse por cualquier causa es pecado, como hemos dicho, excepto, excepto la fornicación o la infidelidad. Y cuando digo la fornicación, hermanos, me refiero a toda forma de inmoralidad sexual, acto sexual. Y esto incluye adulterio, como Romanos 7:7, incluye incesto, como Primera de Corintios 5:1, incluye bestialidad, como lo dice Levítico 18:23, y también incluye la homosexualidad, hermanos, como Judas 1:7, Romanos 1:26 al 27 lo dicen. Porque nos ha pasado diferentes casos en la que muchas parejas tienen dudas con respecto a, ¿puedo divorciarme y volverme a casar? ¿Y cuál es la causa? Es que él o ella ha cometido inmoralidad sexual. Pero muchos tienen duda porque dicen, no fue en el caso de los hombres, no fue con una mujer, en el caso de las mujeres, no fue con un hombre, sino que fue, como estamos viendo aquí, dentro del tema de la homosexualidad, con alguien de su propio sexo. ¿Aplica la infidelidad con alguien así? ¿O con la bestialidad, como dice Levítico? ¿O el incesto aplica tal cosa? Claro que sí. Aplica porque está dentro de la inmoralidad sexual, hermanos. Por eso es que es importante considerar a la luz de la Biblia qué es lo que incluye la fornicación de Mateo 19:9. Es importante considerarlo. Ahora, si separarse por cualquier causa es pecado, que quede muy claro, entonces, ¿qué significa Primera de Corintios 7:11, donde la Biblia dice, y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a su mujer? Porque este texto ha sido la excusa de muchas personas hoy en día, incluyendo a creyentes, de que dicen, hermano, pero yo leí que hay permiso para divorciarse. Hay permiso. Porque la Biblia dice, y si se separa, quédese sin casar. Y cuando están en problema en el matrimonio, hay muchos creyentes, hermanos o hermanas, que siempre dicen, bueno, nos vamos a separar, aunque no me vuelva a casar. Y más si están muy enojadas o enojados. Con tal que no me vuelva a casar, pero vamos a divorciarnos, vamos a separarnos. Voy a repudiarte o voy a abandonarte. Y luego la otra persona le dice, sí, pero no te vas a poder casar. No importa, me quedo solo o me quedo sola el resto de mi vida.
como si eso fuera muy fácil, hermanos. Pero a veces con el enojo, a veces con el orgullo en el corazón, daña más pensar en el divorcio, daña más, hermanos, en lugar de buscarle la verdadera solución. Entonces, hermanos, sin duda alguien dirá, pero ¿qué significa entonces cuando la Biblia dice, y si se separa? ¿Esto no es un permiso? ¿Esto no es una aprobación de parte de Dios? Bueno, vamos a explicar esto, hermanos, a la luz de las Escrituras, porque hay quienes creen que es un permiso y ha sido el texto más tomado, justificado por muchos. Y cada problema, hasta ya se saben de memoria, Primera de Corintios 7:11. Es el texto que se cita en lugar de buscar solución, hermanos, de acuerdo a la voluntad de Dios. De inmediato están diciendo, ¿sabes qué? Mejor nos vamos a separar. Aunque no me voy a volver a casar, eso ya lo sé muy bien, pero es mejor separarse. A ver, hermanos, vamos a ver si este texto aprueba, permite, autoriza la separación. Hermanos, recuerde que no, la Biblia no se contradice. Recuerden que la palabra de Dios no se contradice. Por lo tanto, vamos a explicar este texto a la luz de la Biblia. Déjeme decirle que este texto no es permiso. No es permiso para separarse. Aunque tenga la idea de que, pero es que no me voy a volver a casar, ya me quedó claro. Sí, pero este texto no está permitiendo eso. Eso no es la solución. No es la solución. Entonces, ¿qué significa este texto? Bueno, vamos a meditar el contexto de este texto sagrado. Recuerden que un texto tiene que ir acompañado con el contexto. ¿Y qué dice el contexto en el versículo 10? Pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. ¿Qué dice el Señor como mandamiento, hermanos? ¿Qué dice el Señor? ¿Cuál es el mandamiento en el versículo 10? Que no se separen, que no abandone, que no repudie, que no se divorcien. Ese es el mandamiento del Señor. ¿Y por qué en lugar de tomar el mandamiento, agarramos, hermanos, agarramos el versículo 11 donde dice, y si se separa? ¿Por qué vamos directo a esa parte, hermanos? ¿Por qué vamos directo a eso en lugar de leer el 10, que es el mandamiento? ¿Por qué cuando hay problemas y cuando uno de los dos dice, ¿sabes qué es mejor separarse? ¿Por qué la otra parte no le dice, estás pensando violar el mandamiento del Señor en Primera de Corintios 7:10, que dice la Biblia que no se separe? ¿Eso estás pensando? ¿Violar el mandamiento del Señor? Pero a veces la otra persona dice, sí, pero también dice que si se separa se puede hacer, pero siempre y cuando no se vaya a casar con otra persona. ¿Por qué siempre pensar en el caso hipotético que hay en este texto en el versículo 11? Bueno, vamos a seguir viendo más contexto de 1 Corintios 7. Vamos a tener aquí el versículo 11 porque es el texto que lo han sacado del contexto como un pretexto para justificarse ante los problemas, pensando que es la solución. Mis hermanos, el versículo 15, siguiendo el contexto de la separación del versículo 11, mire qué es lo que el contexto tenía en mente cuando se dijo, y si se separa. ¿De quién está hablando según el versículo 15, hermanos, del mismo capítulo 7? Pero si el incrédulo se separa, sepárese. Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Hermanos, esto aplica para los matrimonios mixtos cuando uno es creyente y la otra parte no. La parte incrédula, dice la Biblia, que muchas veces puede decir que ya no quiere continuar con el hermano, con la hermana, y más cuando estos sirven hasta de tropiezo, porque muchas veces el marido
o la esposa incrédula interrumpe a veces, estorba a veces en cuanto al servicio a Dios de la parte del creyente. Y a veces el creyente dice, mira, yo te voy a respetar en todo, pero yo tengo que dar prioridad a Dios, yo tengo que ir a servir a Dios. Y muchas veces el incrédulo lo interrumpe, lo impide y dice, mira, ¿sabes qué? Decide. Si te vas a ir con Dios, si vas a preferir darle el servicio a Dios o la iglesia o como ellos quieran llamarle, es ahí, mis hermanos, donde ponen ahí entre la espada y la pared al creyente, porque le dicen, o decides irte con Dios, con la iglesia, o conmigo, porque tienes que tomar una decisión. Porque si tú no decides estar conmigo, abandonando la fe, abandonando la prioridad a Dios, entonces me separo. Muchas veces el incrédulo es quien está estorbando y es quien decide separarse. Y dice la Biblia, si el incrédulo se separa, ¿qué dice la Biblia? Sepárese, sepárese. Si el incrédulo se separa, pero qué triste, hermanos, que en muchos casos no es el incrédulo que está pensando en la separación, es el cristiano, es el creyente, aun cuando sabe que el mandamiento es no se separe del marido o de la esposa. Muchas veces, hermanos, el pecado nos engaña y estamos nosotros mismos hablando de este texto como que si nos va a justificar delante de Dios. Quizás justifique delante de muchos hombres y hermanos, pero delante de Dios, hermanos, ¿qué dice el contexto? Está hablando de la parte incrédula. Pero si los dos son cristianos, entonces los dos quieren cumplir el mandamiento del Señor porque los dos quieren seguir perseverando en la enseñanza del Señor, en los mandamientos, y aquí va a haber un mandamiento que no van a poder cumplir entonces, o en tales casos, ¿qué tienen que hacer? Entonces tienen que obedecer ambos el mandamiento del Señor y tener en la mente que el divorcio no es la solución. No. Hermanos, vamos a hacer una comparación de esta palabra que dice Primera de Corintios 7:11, y si se separa, para comprender que no está el Señor permitiendo, autorizando y que nosotros los creyentes lo estemos tomando como una justificación para estarlo mencionando en los problemas matrimoniales. Mire bien, hermanos. Primera de Juan 2:1, vamos a encontrar esta misma expresión de que, y si, mire, Primera de Juan 2:1 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para qué, para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Este texto también ha sido malinterpretado porque muchos hermanos dicen, pues la Biblia dice que Dios perdona y que tenemos un abogado y que por lo tanto podemos pecar sin problemas porque al final de cuentas el Señor es el abogado y pues las veces que yo quiera estar pidiendo perdón, ahí tengo mi abogado. A ver, ¿es eso lo que dice la palabra de Dios en Primera de Juan 2:1? ¿Que tenemos permiso para pecar? No. El plan de Dios es, dice, no pecar. Estas cosas os escribo para no pecar. Sin embargo, existe la posibilidad, dice la Biblia, hermanos, porque es inevitable en ocasiones, es decir, en el caso hipotético, si esto llegase a pasar, sepa que hay un abogado. Tenemos un abogado, por eso es, y si alguno hubiere pecado, no como permiso, no como justificación, pero sí en tal semejante caso tiene un abogado. No es que el creyente va a estar pensando en pecar, hermanos, como justificación o como permiso autorizado de parte de Dios, sino en tales casos, cuando esto suceda, cuando esto llegue a pasar, bueno, entonces tenemos un abogado. Lo mismo es en 1 Corintios 7:11. El plan de Dios, ya lo dijo en el verso 10, no se separe. Pero si llegase a haber un caso hipotético, y el caso hipotético según el contexto es, si llegase que la otra parte, la pareja, el incrédulo,
se separa, bueno, en tal caso sepárese porque el hermano o la hermana no va a estar sujeto a servidumbre o a esclavitud. No, no, porque a paz nos llamó Dios. Entonces, hermanos, hay casos extremos, hay casos como este hipotéticos, y en tales casos es donde aplica este texto sagrado. No es el permiso como muchos piensan, no es un permiso. Por esa razón, mis hermanos, los cristianos, los creyentes, los que queremos hacer la voluntad de Dios, no debe pasar por nuestros labios, aunque a veces por la mente pasa, pero por los labios estar declarando, tenemos que arrepentirnos de pensar y mencionar que el divorcio es la solución. Porque a veces en un pleito es muy común que esto se piense o que esto se diga, pero hermanos, ya estamos viendo en segundo lugar que es pecado el divorcio por cualquier causa, salvo por causa de fornicación. Y como estamos viendo aquí en los casos extremos, hipotéticos, si llegase a pasar que en matrimonios mixtos el marido va a abusar y maltratar de la esposa por ser creyente, entonces en tales casos es donde aplica este texto sagrado, hermanos. Así que tomando esto, teniendo esto, ¿qué hago si ya estoy separado por cualquier causa? Porque nos ha tocado diferentes situaciones de matrimonios, nos ha tocado tales casos donde dicen de haberlo sabido, hermano. Y aún en creyentes, no solo en amigos que aún no son creyentes, sino también, hermanos, tristemente en muchos hermanos en Cristo suele pasar que ya están separados. Muchas veces por ignorancia, no sabiendo que el divorcio no es la solución, o a veces teniendo el conocimiento, pero cayeron en el engaño, cayeron en el engaño del pecado que se les hizo creer que, mire, sepárese, pero con tal que no se vuelva a casar. Pero ahí están los hermanos solos, sufriendo la tentación porque no pueden estar solos, quieren tener relaciones sexuales, pero ya no tienen a su pareja y creen que la fornicación es la solución porque ya se separaron y ahora están cayendo en fornicación. Pero hermanos, eso no es la solución porque está empeorando más el problema. Entonces, ¿qué hago si ya estoy separado por cualquier causa? Hablo por cualquier causa. Hermanos, hermanas, ¿qué hago si alguien está en esta condición? ¿Qué hacer según la palabra de Dios? Marcos 10:11 nos dice, vamos a leer también hasta el versículo 12. Y les dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Por lo tanto, dice la Escritura, si ya están separados por cualquier causa, bueno, ya no lo complique más. Quédese sin casar. Quédese sin casar. O, como dice la Escritura en 1 Corintios 7, lo que leíamos hace un momento, o reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a su mujer. Entonces, si en este momento se encuentra separado por cualquier causa, hermanos, hermanas, entonces no lo complique más, ¿no? Porque si se casa, va a cometer adulterio. Entonces, quédese sin casar. O busque a su esposo, busque a su esposa, luche para volver a reconstruir el matrimonio que con la ayuda de Dios es posible. Déjenme darle esta buena noticia porque en las clases posteriores vamos a ir viendo temas que nos van a ayudar a reconstruir un matrimonio que para el hombre parece ser imposible, pero con el poder de la palabra de Dios, hermanos, hermanas, todo es posible. Hablando de restauración, podemos, con la ayuda de Dios, y claro, que cada uno ponga de su parte en el matrimonio, porque es de dos, no es de uno solamente. Así que si podemos ayudarle
en la orientación y consejería bíblica para que pueda buscarle la solución a su matrimonio, bueno, vamos a ayudarle con la palabra del Señor. Así que, en tercer lugar, y como último punto de este mensaje, no es recomendable el divorcio, la separación, el abandono, el repudio, porque no es la solución. Ya vimos algunos puntos muy importantes. Y como último punto, la separación trae muchas consecuencias. No solo es pecado, no solo Dios lo aborrece, que es lo más fuerte, sino también trae consecuencias. Por eso no puede ser la solución, estimados. Malaquías 2:14 dice, ustedes preguntan por qué Él no acepta nuestras ofrendas. Ustedes preguntan por qué Él no acepta nuestras ofrendas y dice, porque el Señor es testigo del pacto matrimonial que cada uno de ustedes hizo con la mujer de su juventud. Pero ustedes la traicionaron, aunque era su fiel compañera y su esposa legítima. Y dice la Biblia, todavía se preguntan del por qué Él no acepta las ofrendas, los sacrificios. Bueno, es que Dios es testigo del pacto que hicimos matrimonialmente hablando, hermanos. Y cuando uno se separa, él no está de acuerdo, él no está contento. Por eso, ¿qué dice Primera de Pedro 3:7? Vuestras oraciones van a tener estorbo. Por eso tiene que haber, hermanos, un matrimonio según la Biblia, según la voluntad del Señor. Tenemos que ambos poner de nuestra parte. Yo sé que es bien difícil cuando solo uno está luchando en ese matrimonio y solo uno quiere hacer la voluntad de Dios. Yo sé que es bien difícil porque la otra parte no pone de su parte y la verdad que hermanos, así no funciona. Pero por esa razón, las hermanas también tienen que, o los hermanos que no tengan esposos creyentes, tienen que trabajar mucho en el buen ejemplo, en la buena conducta, para ganar a sus parejas sin palabra, con la conducta que ustedes van a mostrar, pueden ganar a sus parejas y vale la pena ganarlos porque no solo van a salvar un alma, también les va a servir para que ambos construyan un matrimonio según la voluntad de Dios. Por lo contrario, ¿cómo están nuestras oraciones? Peor que ya están peleados. Es decir, hubo separación, aunque viven en la misma casa, pero uno duerme por allá y el otro por allá. Y no estoy hablando de los casos a veces necesarios como por la enfermedad u otras razones que tienen que moverse y tener que separarse por trabajo, por un viaje que tiene uno que hacer. Hermanos, no estoy hablando de eso, estoy hablando cuando se separan bajo ese conocimiento que tuvieron un pleito y pensaron que eso era la solución. De eso estoy hablando, hermanos. Por esa razón que cuando están separados, eso es igual a estar divorciados, bíblicamente hablando, según la ley divina, aunque legalmente no, aunque legalmente aún no estén divorciados, pero ante la ley divina ya, y entonces delante de Dios, hermanos, trae consecuencias porque dice que Dios es testigo y por eso Él no va a aceptar nuestras ofrendas, nuestros sacrificios. Él no va a escuchar nuestras oraciones. Las oraciones van a tener estorbo, hermanos. Y como dice Malaquías 2:15, hermanos, nadie con un poco de inteligencia haría eso. ¿Qué sería lo más sensato? ¿Qué sería lo más sensato? Buscar que sus hijos sean parte del pueblo de Dios, a ser cuidadoso de sí mismos y ser fiel cada uno a la mujer de su juventud. Porque, hermanos, tristemente, cuando hay un divorcio, hay menos esperanza de inculcar a los hijos que busquen a Dios, porque ellos van a crear en sus mentes de que Dios no pudo ayudarlos. No, Dios no pudo darles la solución al problema y entonces esta gente o estos niños quedan más afectados contra el temor de Dios, contra el conocimiento de Dios. Pero en realidad no fue Dios quien no nos ayudó, sino fuimos nosotros quien tomamos un camino equivocado, una decisión equivocada. Dios no quiere el divorcio, hermanos, hermanas. Mire, voy a colocar
este comentario aquí. Aquí tengo la fuente de este comentario y miren lo que dice aquí, hermanos. Muchos jóvenes de padres divorciados experimentan una pérdida de confianza que afecta su fe en Dios, lo que los convierte en menos religiosos que los jóvenes de familias unidas. Hermanos, hermanas, según las estadísticas de personas que se han encargado a investigar este tipo de situaciones, han llegado a esta conclusión de que muchos jóvenes de padres divorciados están experimentando hoy una pérdida de confianza que afecta su fe en Dios, que afecta su fe en Dios. Entonces, ¿qué está pasando? Que los convierte en menos religiosos que los jóvenes de familias unidas. Entonces, ¿cómo espera que puede usted ser un buen ejemplo para sus hijos si, hermanos, hermanas, estamos tomando una decisión muy equivocada? Esto afecta muchísimo, hermanos. Por eso Malaquías 2:16 dice, el Señor Todopoderoso, Dios de Israel, dice que el que odia, mire, dice que el que odia a su mujer y se divorcia de ella, deja ver lo cruel que es. Así que cuídese cada uno y no sean infieles, porque no solo aplica para los varones, también para las mujeres, pero la realidad es, como dice esta versión y este texto sagrado, que cuando uno se divorcia, está mostrando, hermanos, lo cruel que es, porque está abandonando a su pareja. Hermanos, otra vez repito, excepto por causa de fornicación, que eso la Biblia lo describe, o en los casos hipotéticos cuando la parte incrédula es abusivo y maltrata y no y quiere separarse y cosas así. No, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de que muchas veces, hermanos, caemos en la tentación de querer cambiar de pareja porque aquella o aquel es más atractivo, más cuidadoso, pero es un engaño al final de cuentas, hermanos, de la cual debemos de tener cuidado porque eso va a mostrar muchas veces lo que no estamos diciendo directamente, pero con los hechos podemos mostrar que somos crueles, como dice aquí la escritura, hermanos. Y otra fuente que encontré, hermanos, que después estaré compartiendo con ustedes, dice, hermanos, tanto los hombres como las mujeres sufren un deterioro de salud mental después del divorcio, pero los investigadores han documentado que las mujeres son más afectadas. Hermanos, aunque a veces las mujeres o también los hombres se creen muy valientes y dicen, no, a mí no me afecta. A mí no me afecta, pero por dentro muchas veces se está consumiendo, se está dañando, se está afectando, porque quiera o no, hermanos, sí afecta. Así que no juguemos con eso, porque sí hay severas consecuencias. Estimados amigos y hermanos, si estaba pensando que el divorcio es la solución, hoy hemos visto a la luz de la Biblia que no es así, que no es así, que no está de acuerdo Dios con eso, porque ya vimos que odia y aborrece el divorcio y ya vimos que separarse por cualquier causa es pecado, salvo por causa de fornicación o como vimos el caso hipotético de tales casos en la que quédese sin casar si llega a pasar esta situación, no lo complique más. Y bueno, también vimos, hermanos, que la separación o el divorcio o el repudio o abandonar, que ya vimos que es lo mismo, va a traer muchas consecuencias y los que sufren también son los hijos, hermanos. Por eso tenemos que pensarlo muy bien antes de volver a hablar de divorcio en el matrimonio. Así que con la ayuda de Dios, hermanos y amigos, en la próxima clase vamos a ir viendo temas que nos van a ayudar a buscar la verdadera solución según la voluntad de Dios. ¿Cómo puedo entonces solucionar el problema en mi matrimonio, diferentes crisis, diferentes situaciones, adversidades? ¿Cómo puedo lidiar con esto? ¿Cómo puedo? Entonces, hermanos y amigos, con la ayuda de Dios vamos a ir
vamos a ir estudiando más temas, más clases, más estudios que nos van a ayudar con este propósito. Que Dios me los bendiga a todos y que Dios nos ayude a todos los matrimonios. Gracias por su fina atención.